Elena nunca fue la hija que su padre, James, quiso. Al menos, eso es lo que ella se repitió desde la primera vez que sintió que ya no formaba parte de su mundo. Pero no siempre fue así. Hubo una época en la que su padre era su héroe, su protector, la persona que la hacía sentir amada sin condiciones. Aquellos días parecían tan lejanos ahora, como si pertenecieran a la vida de otra persona. Recuerda con claridad las tardes en las que jugaban en el jardín, cuando él la elevaba en el aire y ella reía con una felicidad pura e inquebrantable. O las noches en que él le leía cuentos antes de dormir, su voz grave llenando la habitación con historias de aventuras y reinos lejanos. Su madre solía quedarse en la puerta, sonriendo mientras observaba cómo su esposo y su hija compartían un vínculo inquebrantable. En aquellos días, la familia de Elena era un todo unido, un refugio seguro. Pero las cosas cambiaron cuando ella tenía 10 años. La separación de sus padres no fue una sorpresa. Las discusiones habían aumentado, las miradas frías, los silencios largos. Elena no entendía exactamente qué sucedía, pero sentía la tensión en el aire, una cuerda que se estiraba y estiraba hasta que finalmente se rompió. El día que su madre le explicó que su padre se iría a vivir a otro lugar, Elena lloró porque sabía, en el fondo, que nada volvería a ser igual. Al principio, James se esforzó en mantener su papel de padre presente. La recogía los fines de semana, la llevaba a pasear, a comer helado, a ver películas. Durante un tiempo ella pensó que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. Pero la ilusión no duró. Menos de un año después del divorcio, su padre presentó a Stephanie. Elena recuerda perfectamente el día en que la conoció. Fue en un restaurante elegante, uno de esos lugares en los que los niños tienen que comportarse como adultos. Stephanie era alta, rubia y con una sonrisa que se sentía demasiado ensayada. Encantada de conocerte, cielo, le dijo inclinándose para darle un beso en la mejilla. A Elena no le gustó. Había algo en su mirada que le resultaba falso, algo que hacía que su piel se erizara. Lo peor no fue conocer a Stephanie, sino descubrir que venía con un paquete extra, sus 2 hijos, Hunter y Olivia. Vamos a ser una gran familia, dijo su padre con una sonrisa, como si fuera la mejor noticia del mundo. Pero a Elena no le parecía una familia, sino una imposición. Al principio intentó llevarse bien con ellos. Hunter tenía su edad, Olivia era unos años menor. Pero no tardó en darse cuenta de que a pesar de los intentos de Stephanie por hacer parecer que todos eran una gran familia feliz, las cosas no eran tan simples. Mientras que Hunter y Olivia recibían toda la atención de su madre y de James, ella comenzó a sentirse como una extraña en su propia casa. Las primeras señales fueron sutiles. Su padre comenzó a olvidar pequeñas cosas, como sus partidos de fútbol o las presentaciones en la escuela, pero siempre estaba presente para Hunter y Olivia. Luego vinieron los cambios en las reglas. Elena tenía que ser la hermana mayor responsable, lo que significaba que ella era quien tenía que ayudar con las tareas de la casa, cuidar de los niños y ser comprensiva cuando su padre tenía que cancelar sus planes con ella porque Hunter tenía un evento importante o Olivia necesitaba más apoyo. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue cuando James decidió tomar el dinero que su madre había ahorrado para su universidad y usarlo para cubrir los gastos de la nueva familia. Cuando Elena se enteró, sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Su madre luchó en la corte para recuperar el dinero, y aunque logró una victoria parcial, el daño estaba hecho. Fue en ese momento que Elena comprendió la verdad: su padre había elegido su nueva familia por encima de ella. El último año de la secundaria fue un infierno. Apenas hablaba con su padre y cuando lo hacía, las conversaciones eran frías y distantes. Se sintió como una extraña en su propia vida. Cuando finalmente se graduó y se fue a la universidad, lo hizo sin mirar atrás. Trabajó día y noche para pagarse los estudios, sin esperar nada de su padre. Con los años su relación con él se redujo a invitaciones esporádicas a eventos familiares donde siempre se sentía fuera de lugar. Stephanie seguía con su sonrisa falsa, Hunter y Olivia eran los hijos perfectos, y su padre, bueno, su padre simplemente la trataba como un desafortunado error que había que tolerar. Por eso, cuando recibió la invitación para la fiesta de su padre, su primera reacción fue ignorarla. Pero su tía, la única persona en su familia que siempre había estado de su lado, la llamó. Tal vez las cosas han cambiado, le dijo con un tono esperanzador. Solo pásate un rato.
Contra su mejor juicio, aceptó. La noche de la fiesta, mientras se miraba en el espejo antes de salir, sintió un nudo en el estómago. Sabía que nada había cambiado. Sabía que seguiría siendo la extraña, la pieza que no encajaba en el rompecabezas de su padre. Pero algo en ella, tal vez un vestigio de la niña que aún quería su aprobación, la empujó a ir. Lo que no sabía era que esa noche marcaría el final de todo. Con un último respiro profundo, salió de su apartamento y se dirigió a la fiesta, sin imaginar que esa sería la última vez que vería a su padre. El camino hacia la casa de su padre se sintió más largo de lo que realmente era. Conducía con las manos tensas sobre el volante, el corazón latiendo con fuerza. Desde que aceptó la invitación, había intentado no pensar demasiado en lo que le esperaba. Sin embargo, ahora que estaba a pocos minutos de llegar, la ansiedad se apoderaba de ella. Sabía que la fiesta sería grandiosa. Stephanie siempre se encargaba de organizar eventos ostentosos, asegurándose de que todo fuera perfecto y que la gente hablara de ello durante semanas. No era una simple celebración de cumpleaños, era un espectáculo cuidadosamente diseñado para demostrarle al mundo lo maravillosa que era la familia que había construido con James. Elena aparcó el coche frente a la gran casa iluminada y tomó una respiración profunda. Sabía que una vez cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás. Tal vez su tía tenía razón y las cosas habían cambiado. Tal vez esta vez no se sentiría como una intrusa en su propia familia. Al entrar, la primera sensación que tuvo fue la del bullicio de las conversaciones y el tintineo de copas. La casa estaba llena de invitados, muchos de ellos desconocidos para ella. Miró a su alrededor, intentando encontrar una cara familiar. Vio a su tía en una esquina, sonriéndole con calidez, pero antes de que pudiera acercarse, algo llamó su atención. Sobre una mesa en la entrada, había una fila de etiquetas con los nombres de los invitados. Elena se acercó con curiosidad, buscando la suya. Y entonces la vio. Su nombre estaba ahí, pero no estaba solo. Debajo, en letras más pequeñas, alguien había escrito la decepción. Por un momento su mente se quedó en blanco. Pensó que tal vez había sido un error, pero entonces escuchó una risa baja y burlona. Levantó la mirada y encontró a Stephanie al otro lado del salón, sosteniendo una copa de vino con su característica sonrisa de satisfacción. Elena sintió un calor subir por su pecho. No era la primera vez que Stephanie intentaba hacerla sentir fuera de lugar, pero esto era una humillación pública. Miró la etiqueta en su mano y luego a la mujer que la observaba con diversión. Podría haberla ignorado, podría haber fingido que no le afectaba, pero esta vez, algo en ella se rompió. Con una calma que no sentía, dejó la etiqueta de nuevo sobre la mesa, alisándola con cuidado. Se giró lentamente, tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba y dio un ligero tintineo con su uña contra el cristal. Las conversaciones comenzaron a detenerse. Miradas curiosas se dirigieron hacia ella. Su padre, que hasta ese momento estaba hablando con un grupo de amigos, giró la cabeza y frunció el ceño al verla en el centro de atención. Elena sonrió, una sonrisa tranquila pero afilada como una cuchilla. Levantó la copa ligeramente y con voz clara y segura, dijo: «Me gustaría hacer un brindis». El silencio en la sala se profundizó. Todos esperaban que dijera algo positivo, algo amistoso. Stephanie seguía sonriendo, pero su expresión se tensó ligeramente. Su padre frunció más el ceño. «Brindo», continuó Elena, sosteniendo la mirada de su madrastra, «por esta maravillosa familia. Porque gracias a ellos, aprendí una lección muy importante en la vida». Stephanie soltó una risa entre dientes, como si esperara algún tipo de broma ligera, pero Elena no había terminado. «Aprendí», dijo girando lentamente su copa entre los dedos, «que algunas personas solo te aceptan cuando encajas en la imagen que ellos han creado de ti. Que la lealtad solo es valiosa cuando les beneficia. Que algunos padres prefieren reescribir su historia en lugar de aceptar las partes que no les gustan». El silencio era absoluto. Stephanie ya no sonreía. Su padre se tensó visiblemente. Elena pudo sentir la incomodidad en el aire, pero no le importaba. Por primera vez en su vida, tenía el control. «Así que esta noche brindo por la última vez que me verán», dijo finalmente con una serenidad que contrastaba con la intensidad de sus palabras. Luego, con un movimiento deliberado, dejó su copa en la mesa y sin mirar atrás, se dirigió a la salida.
Los murmullos comenzaron apenas ella cruzó la puerta. Podía escuchar los susurros, las exclamaciones de sorpresa, pero no se detuvo. Subió a su coche, encendió el motor y se alejó de aquella casa, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Mientras conducía por la carretera, sintió algo extraño. No era tristeza. No era rabia. Era algo nuevo. Era libertad. Y por primera vez en años, sonrió de verdad. Elena pasó los siguientes días sumida en un extraño estado de calma y tensión a la vez. Sabía que su brindis en la fiesta de su padre causaría revuelo, pero no estaba preparada para la avalancha de mensajes y llamadas que le seguirían. Su teléfono vibraba constantemente con notificaciones de números familiares. Ignoró la mayoría, pero algunos mensajes eran imposibles de evitar. Su tía le escribió casi de inmediato: «Estoy orgullosa de ti. Sabes que siempre te apoyaré. Llámame cuando estés lista». Aquello le arrancó una sonrisa. Al menos alguien en su familia comprendía su dolor y su decisión. Pero otros mensajes no fueron tan reconfortantes. Olivia, su hermanastra, le envió un largo texto acusándola de ser una egoísta y de haber arruinado el cumpleaños de su padre. «Siempre has sido una drama queen, pero esta vez te pasaste. No es culpa de papá que seas tan amargada». Hunter, por su parte, fue más breve: «Si querías llamar la atención, lo lograste». «Ridícula». Stephanie no se molestó en escribirle, pero Elena no lo necesitaba. Sabía que la mujer debía estar furiosa, despotricando sobre su actitud infantil y asegurando que ella era la víctima. Y luego estaba su padre. James no le envió ningún mensaje. En su lugar, la llamó. Varias veces. Al principio, Elena dejó que las llamadas se fueran al buzón de voz. No quería escucharlo. No quería oír sus reproches ni sus intentos de minimizar lo que había sucedido. Pero después de la sexta llamada en 2 días, decidió que era hora de enfrentar la tormenta. Cuando finalmente contestó, hubo un silencio tenso al otro lado de la línea antes de que él hablara. «¿Qué demonios hiciste, Elena?». Su tono no estaba furioso, pero había una mezcla de decepción y frustración en su voz. Esa misma voz que usaba cuando ella era niña y cometía algún error. Como si ella le debiera algo, como si su sola existencia le causara molestia. «Dije lo que tenía que decir», respondió con calma. «¿De verdad crees que humillarme en mi propia fiesta era la mejor manera de manejar las cosas?». Elena apretó la mandíbula. Ahí estaba. No un intento de comprender, no una disculpa. Solo su padre haciéndose la víctima, como siempre. «No fue sobre ti, papá. Fue sobre mí. Sobre todo lo que he aguantado durante años». James suspiró como si estuviera agotado. «Siempre haces esto. Siempre exageras. Nadie te ha hecho nada». Stephanie solo intentaba bromear. «¿Por qué tienes que tomarte todo tan en serio?». Elena cerró los ojos y respiró hondo. Era inútil. Había esperado esta respuesta. Su padre nunca aceptaría que había fallado con ella. Nunca lo admitiría. «No quiero discutir contigo», dijo finalmente. «Solo quiero que lo entiendas. Me voy. No voy a volver a intentar encajar en una familia que no me quiere ahí». Hubo otro largo silencio antes de que James hablara, esta vez con un tono más duro. «Sabes que si te alejas así, no hay vuelta atrás, ¿verdad?». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No porque tuviera miedo, sino porque en ese momento comprendió que su padre realmente pensaba que esto era un castigo para ella. Como si perderlo fuera una pérdida irreparable. «Sí», susurró. «Lo sé». Y colgó. Se quedó mirando la pantalla de su teléfono por un largo momento antes de soltar un suspiro. Era el final de una etapa. Lo supo en cuanto apagó el móvil y lo dejó a un lado. Su familia nunca la entendería, y por primera vez en su vida, estaba en paz con ello. Elena pasó las siguientes semanas reajustándose a su nueva realidad. Se dedicó al trabajo, a su hogar, a las cosas que realmente la hacían feliz. Y aunque de vez en cuando sentía el peso de la ausencia de una familia, también sabía que esa familia nunca le había dado el amor que merecía. Había cerrado un capítulo de su vida. Y estaba lista para escribir el siguiente.
Las primeras semanas tras su despedida fueron extrañamente tranquilas. Elena esperaba más drama, más intentos de su familia por hacerla sentir culpable, pero tras la llamada de su padre, el silencio se impuso. Nadie más intentó contactarla. Nadie más la buscó. Y aunque eso confirmaba que había tomado la decisión correcta, no dejaba de sentirse extraño. Se sumergió en su rutina con más determinación que nunca. El trabajo la mantenía ocupada, sus amigos la apoyaban y su pequeño apartamento se sentía más como un hogar que nunca. Pero a pesar de esa nueva paz, algo persistía en el fondo de su mente como una sombra que se negaba a disiparse. Elena comenzó a notar ciertos cambios en su comportamiento. Se encontraba revisando su teléfono con más frecuencia, esperando mensajes que sabía que no llegarían. Por las noches soñaba con su infancia, con los días en que su padre aún la abrazaba y la hacía sentir como la persona más importante del mundo. Y en las mañanas, se despertaba con una sensación de vacío que no lograba explicar. Una tarde, mientras revisaba correos en su computadora, recibió un mensaje inesperado. Era de su tía. Sé que dijiste que no querías saber nada más de la familia, pero hay algo que creo que deberías escuchar. Si tienes tiempo, llámame. Elena sintió un nudo en el estómago. Su tía había sido la única en apoyarla, la única que nunca la hizo sentir menos. Si ella consideraba que algo era lo suficientemente importante como para contactarla, entonces debía escucharla. Tomó su teléfono y marcó el número. La voz de su tía sonó cálida, pero con un dejo de preocupación. Gracias por llamarme, querida. ¿Cómo has estado? Bien, respondió Elena, aunque no estaba segura de si era cierto. Dijiste que había algo que debía saber. Su tía suspiró. Es tu padre. No ha estado bien desde la fiesta. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No porque se sintiera culpable, sino porque la idea de su padre afectado por su partida era difícil de imaginar. Siempre había sido un hombre orgulloso, alguien que jamás mostraba debilidad. ¿Qué quieres decir con que no ha estado bien? Ha estado más retraído de lo normal. Apenas sale de su oficina, y según lo que me dijeron, ha estado bebiendo más de lo usual. Olivia y Hunter dicen que es solo estrés, pero yo creo que hay más que eso. Elena no supo qué responder. ¿Debería importarle? Había pasado toda su vida intentando obtener la validación de su padre, solo para darse cuenta de que nunca la recibiría. Pero ahora, al escuchar que él estaba sufriendo de alguna manera, no sabía qué sentir. No te estoy diciendo esto para hacerte sentir culpable, agregó su tía rápidamente. Solo pensé que deberías saberlo. Lo que hagas con esta información es tu decisión. Elena cerró los ojos por un momento. Quería seguir adelante, quería dejar todo atrás. Pero algo dentro de ella le decía que aún había asuntos pendientes, heridas que necesitaban cerrarse de verdad. Gracias por decírmelo, dijo finalmente. Lo pensaré. Esa noche, mientras estaba acostada en su cama, no pudo evitar preguntarse, ¿realmente había terminado todo con su familia? ¿O todavía quedaba algo por resolver? Elena pasó los siguientes días debatiéndose entre la indiferencia y la incertidumbre. Su padre nunca había sido el tipo de hombre que mostraba debilidad, y la idea de que ahora estuviera afectado por su ausencia le resultaba difícil de procesar. Pero al mismo tiempo una parte de ella quería respuestas. No perdón, no reconciliación, solo cerrar el capítulo de una vez por todas. Después de varias noches sin poder dormir, tomó una decisión. Iría a verlo. No para rogarle, no para darle la satisfacción de una disculpa, sino para hablar cara a cara por última vez. Cuando llegó a la casa de su padre, sintió un nudo en el estómago. La fachada seguía tan impecable como siempre, con sus arbustos perfectamente podados y la puerta de madera reluciente. Pero esta vez, la casa no la hacía sentir como una intrusa. Solo era un lugar más, un sitio sin significado para ella. Llamó al timbre y esperó. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera y, en lugar de Stephanie o alguno de sus hermanastros, fue su padre quien apareció. Se veía cansado. Más delgado. Sus ojos tenían un cansancio que ella no recordaba haber visto antes. Elena, dijo él sorprendido. Podemos hablar, respondió ella sin rodeos. Él dudó un momento pero luego se hizo a un lado, permitiéndole entrar.
La casa estaba en silencio, un contraste con la bulliciosa fiesta de hace unas semanas. Caminó hacia la sala y se sentó en el sofá donde tantas veces había estado ignorada. Su padre se sentó frente a ella, pero no dijo nada de inmediato. ¿Qué quieres?, preguntó al fin, su voz más cansada de lo habitual. Elena tomó aire antes de hablar. Quiero entender algo. ¿Por qué me hiciste sentir como si nunca fuera suficiente? ¿Por qué Stephanie y sus hijos siempre fueron más importantes que yo? James entrecerró los ojos y suspiró. Se pasó una mano por el rostro antes de responder. No era mi intención hacerte sentir así. Pero lo hiciste, replicó Elena. Durante años. Y nunca intentaste arreglarlo. Su padre la miró y por primera vez en su vida, vio algo en su rostro que no esperaba, remordimiento. No supe cómo, admitió él finalmente. Cuando me casé con Stephanie, pensé que lo mejor para todos era que nos convirtiéramos en una familia de inmediato. Quería que funcionara. Pensé que si te adaptabas, todo sería más fácil. Pero en el proceso, te dejé atrás. Elena sintió que su garganta se cerraba. Había esperado una excusa, una negación. No una confesión. No esperaba que lo admitieras, dijo, su voz más suave de lo que pretendía. Tampoco esperaba admitirlo, respondió él con una media sonrisa triste. Pero cuando te fuiste aquella noche, cuando dijiste que era la última vez que nos veríamos, me di cuenta de que realmente podías irte. Y eso me asustó. Elena lo miró fijamente. Durante años había soñado con este momento, con que su padre entendiera el daño que le había hecho. Ahora que lo tenía frente a ella, no sabía cómo sentirse. No sé si puedo perdonarte, dijo al fin, con sinceridad. James asintió como si ya esperara esa respuesta. No te lo estoy pidiendo. Solo quería que supieras que lamento haber fallado contigo. Elena se levantó. Sentía que no había más que decir. Su padre había hecho su elección hace mucho tiempo, y aunque ahora parecía arrepentido, el pasado no podía cambiarse. Cuídate, papá, murmuró antes de dirigirse a la puerta. Tú también, Elena. Salió sin mirar atrás. Esta vez, no había rabia, ni resentimiento. Solo paz. Cuando llegó a su apartamento, se sirvió una copa de vino y miró por la ventana. No sabía qué le depararía el futuro, pero algo dentro de ella le decía que, por primera vez en su vida, era realmente libre. Y eso era todo lo que necesitaba. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo de leer y sumergirte en la historia de Elena. Es un relato de crecimiento, de dolor, pero también de libertad y de aprender a valorarnos a nosotros mismos. Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre el desenlace. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Elena? ¿Crees que tomó la mejor decisión? Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, dejar un like y compartir con alguien que pueda disfrutarla tanto como tú. Nos vemos en la próxima historia.